Hola, Dios les bendiga. Bienvenido una vez más a un tiempo con Dios. Vamos a estar hablando todavía sobre este tema que hemos estado viendo, sobre las bendiciones espirituales. Y habíamos estado viendo las llaves. Eran dos llaves que necesitamos para poder obtener estas bendiciones. Y hoy vamos a ver lo que de una de las cosas que nos hacen obtener estas bendiciones, una de las cosas que nos da Dios cuando obtenemos estas bendiciones. Y vamos a esperar a que se vayan conectando para que nos vayan ahí compartiendo. Ya apareció por ahí la notificación, o todavía no aparece, pero mientras vamos a ver que se vayan conectando para que nos ayuden a ir compartiendo, para que más personas puedan ser bendecidos con este consejo de la palabra de Dios. Vamos a estar viendo ahí en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 19. Hay una persona conectada y vayan poniendo ahí su manita para irles saludando. Bueno, primeramente pues Dios les bendiga. Es un gusto iniciar la semana pues con ustedes aprendiendo todos juntos la palabra de Dios. Y vamos a estar bien, pues como siempre digo, ¿verdad? Siempre son temas muy importantes que a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos ayuda en nuestro diario vivir. Entonces es importante que pongamos todos mucha atención y si tiene preguntas, si tiene alguna duda, una pregunta, usted lo puede poner ahí. Sammy, Dios te bendiga, qué bueno que nos estás acompañando. Si tiene dudas, preguntas, pues usted puede ponerla ahí y pues nosotros en lo que les podamos ayudar, les contestaremos su pregunta. Entonces, pero es bien importante, mi hermano, es bien importante que no nos quedemos con ninguna duda, no le dé vergüenza. A veces no preguntamos por vergüenza, pero que no nos dé vergüenza preguntar, para que no nos quedemos con la duda sobre lo que la duda que tengamos, ¿verdad? Entonces ahí vaya compartiéndonos, ayúdanos a compartir. Hermana Evelyn, Dios le bendiga. La extrañábamos, hermana, porque a veces si no comenta ahí y sí, como que ya se extraña, porque es la que siempre está ahí comentando. Dios le bendiga, qué bueno que nos está acompañando. Y pues no me parece quién es. Bueno, así es, vamos a estar viendo, prepara ahí su Biblia, su libreta para los que hacen apuntes. Efesios capítulo 1, versículo 19. Hablábamos que una de las llaves que nos da Dios para obtener estas bendiciones, hablamos una que es revelación y la otra que es la liberación de su fe. En el programa pasado veíamos cuán importante es la fe, porque decíamos, sin fe es imposible agradar a Dios, y cuán importante es creerle a Dios, creerle que esas promesas que vienen escritas en su palabra son para nosotros, que decíamos, a veces no obtenemos estas bendiciones, o a veces no obtenemos las promesas de Dios por falta de fe, porque dudamos. Decíamos, nosotros somos los que ponemos los límites a Dios, nosotros somos los que hacemos a Dios chiquito cuando tenemos a un Dios tan grande, que decíamos que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, que lo que Él hizo en el Antiguo Testamento, veíamos todo lo que hizo con el pueblo de Israel, cómo lo sacó de tantas luchas, cómo le dio las victorias, cómo los condujo por el desierto, cómo hizo tantos milagros, que ese mismo Dios sigue siendo el mismo Dios hoy en día. Y que si nosotros creemos en su palabra, creemos en su poder, creemos en esas bendiciones que Él nos dio, en sus promesas, en los dones, en tantas cosas que Él nos dejó,
para ayudarnos en nuestro caminar en Cristo, vamos a salir victoriosos. Pero si no creemos, entonces es ahí donde, como dicen, se nos va a trancar el serrucho, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no tenemos fe, no vamos a poder agradar a Dios. Entonces, eso es lo que veíamos en el programa pasado. Y hoy vamos a estar viendo ahí en Efesios capítulo 1, versículo 19, y vamos a estar viendo su poder en los lugares celestiales, o la medida de ese poder, el poder que Él nos da y en qué medida se nos da y para qué nos va a servir ese poder. Entonces vamos a leer ahí en Efesios capítulo 1. Dios te bendiga, Luz Elena. Aquí me aparece Luz Elena, no sé quién más esté conectado, porque si no saludan pues no vemos. Pero ahí ayúdanos a compartir para que más personas puedan ser bendecidas con este consejo de la palabra de Dios. Entonces vamos a leer ahí Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20. Sí, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 19, del 19 al 20. Y dice así: con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Fíjese, la oración que hace aquí el apóstol Pablo es una conexión, dice, con la proclamación acerca de cuando Cristo resucitó entre los muertos y subió al trono, que es a los lugares celestiales. Dice ahí en el versículo 16, dice en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y ya después sigue el versículo 19 que veíamos: y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Fíjese, viene una palabra clave ahí, dice los que creemos, según la operación de su fuerza. Estas promesas, como decíamos, estas bendiciones son aquellos a los que creen. Yo le bendiga, hermana Noemí, ya no se nos hacía raro. Hermana Noemí, siempre la primera. Felicidades, ella ayer cumplió años. Felicidades y qué bonito, que es más bonito cumplir años en Cristo, porque bueno, pues sabemos que la llevamos de ganar, entonces. Y bien bendecida que estuvo sí, la hermana Noemí. Yo quiero un cumpleaños así como el de usted, hermana. Conté cuánto era, hermana. Entonces dije, qué padre, yo también quiero uno así. Perla, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros. Este tema que estamos tocando, hermanos, dice algo bien importante, porque está hablando del poder que tenemos nosotros como coherederos, que tenemos nosotros como hijos de Dios. Entonces, algo que vamos a ver ahorita más adelante es lo que el pueblo antes podía hacer. Vamos a ver una diferencia de lo que se podía hacer antes y lo que ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ese poder que se nos ha otorgado. Entonces, qué importante es esto, mi hermano, porque hemos estado hablando que, bueno, todos pasamos por situaciones difíciles, todos pasamos por cualquier circunstancia. Entonces, qué importantes son estos temas, porque nos están abriendo los ojos. Y ahorita lo voy a leer, lo que acaba de leer ahorita mi hermana.
en otra versión, porque aquí Pablo les está haciendo una oración y Pablo dice, algo que vemos aquí es de que Pablo no está pidiendo que se nos dé poder, sino que Pablo está diciendo, yo oro a Dios para que les abra el entendimiento. Y déjenme se lo leo para que lo entienda un poquito mejor. Dice ahí el versículo, es el verso 16, dice, bueno, le voy a leer desde el 17, dice, pido que el Dios, es una oración que Pablo está haciendo, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Este verso dice algo bien importante porque entonces quiere decir que necesitamos eso, que necesitamos, dice, el espíritu de sabiduría y de revelación para que le podamos conocer, porque de otra manera yo creo que no le vamos a conocer, ¿verdad? Que decíamos que revelación era una de las llaves que necesitábamos para poder obtener todas esas bendiciones espirituales. Que cantábamos un canto, y ahorita aquí lo dice, cantábamos mucho un canto que dice, abre mis ojos, y hablábamos que dice, o sea, abre mis ojos, los ojos del corazón, del alma, los ojos espirituales, ¿para qué? Para que yo le pueda conocer. Y algo muy importante que decía ahorita, que queremos recalcar, no es que le pidamos poder a Dios. Pablo dice, para que ellos puedan conocer, dale sabiduría, dales, dice ahí en sabiduría y revelación para que puedan conocer la grandeza de su poder. Ahora, no que usted quiera pedir poder y acá... No, ahora, ¿sabiduría para qué? Pudiéramos decir, ¿para qué yo quiero sabiduría? Pues como Salomón. Pero espérate, o sea, quiere decir, o sea, pide sabiduría para qué. Ahorita vamos a llegar donde dice, para que sepas usar ese poder. O sea, porque más adelante dice, no lo puedes usar para lo que tú quieras. O sea, no lo podemos usar también, o sea, no es para nuestro antojo, sino que dice, siempre y cuando sea agradable a Dios. Era como Salomón, o sea, era el rey, tenía riquezas, tenía todo, y Dios le decía, y Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y pudo haber pedido más poder o ser el hombre más poderoso del mundo, porque tenía todas las cosas, tenía todas las armas para hacerlo, y lo que él pidió fue sabiduría. ¿Para qué? Para poder guiar al pueblo a que estuviera dependiendo de la voluntad de Dios. Dice aquí nuestra hermana Evelyn, dice, puede ser difícil en la espera de nuestra fe, esperar por fe las promesas del Señor. A veces parece que lo que oramos nunca se cumplirá, la espera en esas cosas que aún no podemos. He estado muchos años en el Señor y todavía lucho un poco a veces. Sí, mi hermano, y era lo que hablábamos el lunes pasado, ¿verdad? Que yo daba un poquito de mi testimonio. Yo tenía una petición, pero fíjate que fue casi un año, 2 meses o 3 meses por ahí, lo que se tardó en que esa petición se cumpliera. Y mire, y le voy a ser sincera, sí llegó el momento en el que yo perdí la esperanza. Dije, no, pues ya, pues gracias, Señor, gracias, ¿verdad? Por todo lo que me has dado, y pues ya, ¿verdad? Como quien dice, me estaba dando por ¿cómo se dice? Por rendida, ¿verdad? Entonces, pero vino Dios y me sorprendió, y dije, wow, pero fíjese todo el tiempo que pasó, y hay personas que pasan muchos más años para que una petición se le conteste. Pero algo bien importante, hermano, que Dios siempre nos va a dar, siempre y cuando pidamos conforme a su voluntad, nos va a dar en el momento exacto. O sea, ni antes ni después, siempre va a ser en el momento indicado, y es muchas de las veces algo que nosotros no entendemos, ¿verdad? Que lo queremos ya, pero Dios sabe el por qué a veces no nos da las cosas. Dios le bendiga, hermana Marta, hermano Arellano. Es cierto lo que dice nuestra hermana, a veces pedimos cosas que a lo mejor nuestros ojos no van a ver, pero quizás nuestra generación venidera sí. Es lo que pasó con Moisés. A Moisés se le prometió entrar a la tierra prometida, y duró 40 años en el desierto, pasando todas estas dificultades con el pueblo, y no pudo entrar a la tierra prometida. Dice que la vio de lejos nada más. Y es como Abraham, ¿verdad? Que dice
cuenta las estrellas, así va a ser tu descendencia, ¿verdad? Entonces vemos, o sea, que a veces nosotros, los anhelos de nuestro corazón a veces no, Dios no lo cumple a veces porque a veces no va a ser necesario o no lo vamos a ver nosotros, sino nuestra generación. O muchas de las veces nos hace esperar para que aprendamos a confiar, la redundancia, a esperar y a confiar. Esperar y mire, el verso 18 dice así, es la oración que está haciendo Pablo. Primero dice, yo le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo que les dé sabiduría y revelación. Y luego dice el 18, dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y dice el 19, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que, ahí está la clave, de los que creemos. Dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Dice, pido también que les abra los ojos del corazón. Algo bien importante, dice, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Si nuestros ojos espirituales, no son abiertos, y yo creo que debería de ser una de las oraciones de todos nosotros, ¿verdad? Abre, así como cantamos el canto, ¿verdad? Abre mis ojos, pero mis ojos espirituales para que yo te pueda, como dice Pablo, para que puedan conocerle mejor. Porque como estaba diciendo ahorita mi hermana, a veces nosotros hacemos un Dios tan chiquito. ¿Por qué? Porque nuestros ojos espirituales no han sido abiertos y no le hemos conocido. Entonces, y vamos a ver ahorita las diferentes medidas, porque dice, ahorita vamos a un versículo donde dice que el poder se ha dado con medida. Y yo creo que nosotros como seres humanos, yo creo que todos a veces necesitamos o queremos cambiar con todas nuestras fuerzas algo que de nuestra personalidad, de nuestro carácter o algún hábito malo que hemos estado haciendo. Pero sin embargo, se nos hace a veces bastante difícil cambiar ese carácter o personalidad o ese hábito que hemos estado haciendo, pero sabemos, o cosas que tengamos arraigadas ya de muchos años, pero para Dios no hay imposible. Y fíjese, hay ese poder el poder de la resurrección, que es el que te puede transformar. Es que ¿cómo se dice? Está en que verdaderamente queramos, porque a veces decimos, no, sí quiero que Dios me quite este carácter y que crezca más Él en mí, pero muy dentro de mi corazón está de cachis, ¿no? ¿Verdad? O sea, como decía en las enseñanzas de nuestra hermana Nere, a veces nos arraigamos de ese carácter porque es nuestra defensa, ¿verdad? Pensamos que si Dios cambia ese carácter, pues todos se nos van a montar, pero no, o sea, no, vemos vemos el ejemplo de Jesús, cómo Él era, dice, era un hombre manso y humilde, pero vemos realmente, es que a veces confundimos la palabra humildad con que, sí, eres no sé, un menso, qué sé yo, no, sí, y no, o sea, él se refería, o sea, a que todo lo que él hablaba, todo lo que hacía, era conforme a lo que él veía. Dice, yo hago y digo lo que yo veo que mi padre hace y dice. Y mira, ese texto muchos lo han agarrado, muchos han tomado ese texto de que, sí, yo digo esas palabras que acabo de decir, que nuestro Señor Jesucristo decía, y lo dicen, pero vemos que su manera de vivir es totalmente diferente. Entonces por eso siempre se nos ha dicho que tus palabras vayan acompañadas de tu ejemplo y que sea un anhelo, mi hermano, o sea, que cuando nosotros pidamos algo realmente queramos que Dios nos transforme. Entonces, que entendamos que no es por nuestras propias fuerzas. Cuando logremos entender que no es por nuestras propias fuerzas, sino solamente con el poder de Dios, es cuando vamos a poder, porque a veces queremos cambiar por nosotros mismos y por nuestras propias fuerzas y tratar de luchar por nuestras propias fuerzas y nos vamos a cansar. Pero Dios nos da el poder de la resurrección.
siempre y cuando, claro, nosotros tomemos la decisión de querer cambiar, porque como decíamos en programas anteriores, creo que nuestra hermana Nere decía, Dios es un caballero y no nos va a obligar a nada que nosotros no queramos. Siempre tiene que haber la decisión de nosotros de querer ser transformados por Dios, de querer cambiar nuestra personalidad, de querer cambiar nuestro carácter, de querer cambiar cualquier hábito que todavía estamos haciendo mal y tomar la decisión de que Dios nos cambie, y Él nos promete el poder de la resurrección. Y para que vean, mire, viene ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 10 al 11, que dice, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección entre los muertos. Fíjese, Pablo, para utilizar esta palabra de poder, en griego, él utiliza la palabra dunamis, que es la raíz en nosotros, dice la raíz de nuestra palabra dinamita, y esto quiere decir que Dios quiere darnos un poder semejante a la dinamita para cambiar nuestras vidas. ¿Cómo? Dice el poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Él nos puede resucitar a nosotros de muertos a vida. Dice, se encuentra disponible en este momento para transformar nuestras vidas. Y el poder de la resurrección es capaz de anular nuestro pasado y hacernos nuevas criaturas, hacernos nacer de nuevo, pasar de muerte a vida en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace el poder de la resurrección, transformar nuestras vidas, como decíamos, siempre y cuando tomemos esa decisión de querer ser transformados por Dios, de querer cambiar para Dios, de querer hacer la voluntad de Dios. Entonces, uno de esos poderes es el poder de la resurrección. Dice, el poder de la resurrección es capaz de vencer nuestros problemas e inclusive es capaz de cambiar nuestra personalidad. Y lo hemos visto en personas que antes de venir a Cristo tenían un carácter fuerte, que tenían una personalidad mala, que tenían hábitos malos, pero cuando tomaron la decisión de seguir a Cristo, de ser transformados, hoy los hemos visto el poder de Dios en ellos, que fue capaz de transformar su vida, de quererse dejar transformar por Dios. Yo los hemos visto servir a Dios con esa devoción, con ese amor, con ese anhelo de querer hacer las cosas de obediencia a Dios. Entonces, qué bonito ese poder de la resurrección, que nos hace aun cuando estábamos muertos, aun cuando creíamos que nunca podríamos cambiar, viene Jesucristo y muere por nosotros, y ese mismo poder que hizo que Jesús se levantara de los muertos, ese mismo poder nos levanta a nosotros del pecado y nos levanta a vida. Así es. Y algo no sé si lo comentaste ahorita, pero dice aquí, cada vez que los hombres, hablando de los hombres de aquel tiempo, ¿verdad? Allá en el tiempo de la Biblia, del Antiguo Testamento, ellos cuando recordaban el poder de Dios, y lo hemos estado viendo en varios libros, ¿verdad? Y yo creo que en toda la Biblia del Antiguo Testamento, cuando ellos recordaban el poder de Dios, si se da cuenta, ellos siempre recordaban el momento cuando ellos cruzaron el río Jordán, ¿verdad? Que fueron libres de la esclavitud que estaban allá en aquella tierra de cruzaban el Mar Rojo cuando estaban esclavos en Egipto. Es que se me va es que mire, estoy pensando en que ahorita los maestros están mandando mensajes en los grupos, los maestros de las escuelas. Entonces, cuando ellos recordaban el poder de Dios, siempre decían, y leíamos ahí en Nehemías, ¿verdad? Que empezaban a recordar, sí, y acuérdense, les dice Nehemías, cuando Nehemías está orando, ¿verdad?
y que está diciendo perdónalos, ¿verdad? Porque pues tú los hiciste sacar de aquella tierra. Y en cada historia y en cada libro, cuando se van a acordar de lo que Dios hizo en ellos, se acuerdan de eso, de que ellos pasaron el Mar Rojo, que Dios abrió el Mar Rojo y todos sus enemigos fueron muertos. Entonces dice, una y otra vez dice, los profetas usaron aquel sorprendente suceso como ejemplo supremo del poder de Dios y demostraban lo grandiosos que eran las cosas que el Señor podía hacer por aquellos que confiaban en Él. O sea, ellos al recordar aquel suceso, pues decían, ¿verdad? Si lo que hizo, entonces Él nos puede ayudar a nosotros en lo que estamos pasando. Y es hasta el día de hoy el ministro, yo he oído muchas veces, bueno, que ahora ya lo quitaron, ¿verdad? Pero el ministro de Israel, Benjamín no sé qué, Netanyahu, no sé, él en cada discurso, y lo oí últimamente ahora que estaba pasando por guerra Israel, en su discurso él empezaba a decir, recordemos que Dios nos ha librado, recordemos que Dios nos libró y nos sacó de la tierra de Egipto. Hasta el día de hoy siguen recordando todo lo que Dios... Y fíjese algo importante que decía ahorita, dice, Dios puede anular tu pasado. Y eso no quiere decir de que ya no me voy a acordar de Él nunca jamás. Fíjese, Dios ellos recordaban lo que habían vivido, dice, en Egipto, y recordaban que cómo sus padres se habían entregado a la idolatría y cómo sus padres habían caído en tantos pecados, en fornicación, adulterio, inmoralidades sexuales, más sin embargo la misericordia de Dios los perdonó y les dio otra oportunidad de seguir adelante, y recordaban todo lo que habían pasado y cómo Dios les había tenido misericordia de ellos y los había sacado para que vieran el poder y la grandeza de Dios, la misericordia de Dios. Y muchas veces nos dice, ¿verdad? Dios anula tu pasado, pero no es para que nos olvidemos, sino que es bueno recordar de dónde Dios nos sacó, de todo lo que pasamos cuando estábamos muertos en pecado, y cómo Dios con su poder nos ha sacado de esas tinieblas donde vivíamos y nos ha traído a la luz. Es bonito recordar. Había una persona que decía, ¿verdad? Porque yo le hacía ese comentario, de que, porque esta persona usaba, por lo que siempre decimos, ¿verdad? Estas palabras de que, no, Dios ya dejó todo en el pasado, y si Él olvidó, pues yo también. Entonces yo le decía, no, pero muchas de las veces es necesario recordarlo. Y yo le decía, ¿para qué? Para no volver a hacerlo. O sea, como dices tú, para recordar de dónde nos sacó y no tener ganas ni deseo de volver a aquella situación. Y esta persona pues sí se aferraba un poquito de que no, o sea, hay que olvidarlo. Y no, mi hermano, o sea, ¿de qué otra manera tú vas a dar testimonio del poder que Dios tuvo en tu vida? O sea, si no vas a decir, como dice, las buenas nuevas de cómo Dios te rescató de aquel lugar. Yo escucho mucho decir a Alejandro, el hijo de mi tía Meli, que él siempre dice, no, pero yo era así, y gracias a Dios Dios me sacó, y siempre está diciéndolo, y es una manera de honrar a Dios, de glorificar, y de hacerle ver al hombre de que para Dios no hay nada imposible. Entonces, como dices tú, a este hombre hasta el día de hoy recuerdan de cómo Dios los libró de aquella esclavitud, ¿verdad? Que hasta el día de hoy nosotros recordemos. Dicen que el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, dice, es el mismo que se te ha otorgado a ti. Pero, ¿qué necesitamos? Fíjese ahí en Colosenses 2:14 dice, para que vea el poder, dice, el poder de Dios a anular su pasado. Dice, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó del medio y la clavó en la cruz. Dice que esto fue cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ahí fueron clavados nuestros pecados. Fueron clavados nuestros pecados juntamente con Él. Pero dice, muchas veces nosotros nos seguimos sintiendo mal
por las cosas que hicimos en el pasado. Muchas veces nosotros nos seguimos culpando por las cosas que hicimos en el pasado. Y eso nos da a dudar de que Dios ya nos perdonó. Dice esos decretos, esa acta de decretos ya fue clavada en la cruz con Jesucristo. Entonces debemos entender que cuando nosotros venimos a los pies de Dios y le aceptamos como nuestro único Salvador, nuestro pasado queda atrás, porque la deuda Él ya la pagó. Él ya la pagó muriendo en la cruz. Decíamos, cuando nadie quería dar nada, ni un peso por ti, cuando nadie te daba el valor, nada, cuando nadie daba por ti, Jesús dijo, yo pago por él. Hay una ilustración muy bonita, creo que es de un violín, algo así, de un violín que para todos era inservible porque estaba viejito y todo, pero cuando viene el maestro y lo empieza a tocar, la melodía era tan hermosa y todos querían comprarlo, pero antes nadie daba ni un peso por ese violín. Entonces debemos entender, no olvidarnos de nuestro pasado, porque eso, como nos decían ahorita, nos va a ayudar a dar testimonio del poder de Dios transformador en nuestras vidas. Pero sí tener bien claro que Dios ya nos perdonó, que Dios ya pagó la deuda, que ya pagó el precio por esos pecados cuando nosotros vinimos a los pies de Cristo. Ahora, hay algo bien importante que hay que recalcar del poder que aquel pueblo hablaba y del que ahora nosotros se nos ha otorgado. Dice, el primero produjo la liberación de una esclavitud temporal, ¿verdad? El primer poder les produjo una liberación temporal, pero dice que ahora, dice, el segundo nos produjo la liberación espiritual. ¿De qué, mi hermano? De una muerte eterna. Entonces, cuando Jesús viene y da su vida por nosotros, nosotros fuimos libres de pecado, fuimos libres, porque decíamos en otras ocasiones que nosotros merecíamos la muerte. O sea, así de plano, merecíamos morir. Como decías ahorita, no había quien pagara por nosotros. Entonces merecíamos la muerte, pero cuando Jesucristo viene y da su vida por usted y por mí, dice, produjo en nosotros una libertad de muerte eterna. O sea, fuimos libres de aquella condena que teníamos, que era la muerte. Entonces, es algo bien importante, mi hermano, porque algo que se toca mucho y que se ha dado mucho este tema es vida después de la muerte. Y creo que hay una película sobre eso. Pero es un tema que muchas personas, yo creo que todo el mundo toca, si hay vida después de la muerte. Entonces, ¿de qué nos hizo libres, mi hermano? De que nosotros no morimos, nosotros dormimos, mi hermano. Nuestro cuerpo no se descompone, nuestro cuerpo, dice, es glorificado para que cuando llegue el momento tengamos nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo no se hace gusanos como el de la gente normal. Y deja tú, o sea, el cuerpo se descompone, pero el alma, o sea, el alma es el que va a aquel lugar de tormento, el de nosotros no, el de nosotros descansa. Y yo creo que es algo muy bonito, porque hasta se nos quita el miedo a morir, que no morimos, dormimos. Entonces, de ahora que nuestra hermana Adelina partió con nuestro Señor, pues es triste, ¿verdad? Pero a la vez era gozo, porque decíamos, qué padre, porque ahorita ha de estar ella, pero que sí, descansando. Entonces, a comparación de cuando vemos la muerte de una persona que está sin Cristo, ¿verdad? Que decimos, qué feo, qué triste, porque, y más cuando sabemos que conoció y que nunca quiso. Que, por ejemplo, pues sí, de una persona muy conocida, ¿verdad? De nosotros, que supimos que murió, y fue una muerte muy triste, muy trágica. Y dijimos, qué triste, porque nosotros sabíamos que esta persona había sido cristiano, y después pues se apartó y murió en un trágico accidente. Pero sí dije yo, qué triste, porque después de haber conocido, ahorita pues sabemos quizás dónde está. Entonces,
de ese poder nos está hablando. O sea, te di la libertad de que el día que tú partes tú no vas a morir, sino que vas a descansar. Entonces, qué bonito, mi hermano, y es algo que todos nosotros debemos de valorar, ¿verdad? Sí, debemos de valorar Es correcto. es correcto, dice el Señor. Debemos de valorar ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros y valorar todas esas promesas y bendiciones que Él nos ha dado. Fíjese, otra medida de poder que Dios nos da, dice que es el poder de Dios de vencer los problemas. Todos en este mundo vamos a tener problemas, porque vivimos en un mundo caído, donde hay mucho pecado, donde hay mucha violencia, mucha maldad. Entonces vamos a tener problemas todos. Los únicos que no van a tener problemas son aquellos que ya están en el cementerio, pero todos, tanto cristianos como no cristianos, tenemos problemas. Es que a veces tenemos una idea equivocada de que decimos, pues si me hago cristiano mis problemas se van. No, al contrario. Y no, mi hermano, se le pueden venir hasta más, pero la diferencia es de que tenemos el Espíritu Santo. El problema, fíjese, ahora válgame la redundancia, el problema es cómo enfrentamos nosotros nuestros problemas, ¿verdad? Porque nosotros como cristianos, como dice mi hermana, tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar siempre y cuando nosotros recurramos a Él, ¿verdad? Porque muchas veces nos creemos acá que nosotros las sabemos todas y queremos arreglar los problemas a nuestra forma de pensar, a nuestra manera de ver o a nuestra forma de que así son más fáciles de resolver las cosas, y a veces no queremos depender de lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque de la manera que Dios nos está diciendo, pues es más complicado, ¿verdad? Porque a veces nos pide esperar. A veces nos pide esperar, y al ser humano, casi todos en la mayoría somos impacientes. A veces, bueno, no a veces nos pide, o sea, yo creo que en todas las ocasiones o nos pide esperar o nos pide tener fe. O sea, fe, ¿crees? Por ejemplo, estás en una enfermedad, cree que eres sano. Pero no, yo quiero recurrir a un medicamento que me quite el malestar. O necesito pagar, no sé, tal deuda, y en lugar de esperar y confiar en Dios en que me va a llegar ese dinero, pues no, prefiero salirme a trabajar, prefiero salir a empeñar, a ir a la casa de empeño y no confiar en Dios. No, y es ahí, desespera. y fíjese, y por no confiar en Dios, en lugar, como dicen, de tapar el pozo, yo creo que tapas un pozo y abres otro, y nunca vas a salir hasta que aprendas a depender de Dios. Entonces, fíjese, dice, muchos nos creemos víctimas de las circunstancias y nos sofocamos en ellas. Nosotros no podemos controlar las circunstancias. Lo que podemos cambiar es el modo en que nos enfrentamos a ellas. En lugar de estar enfocados en nuestros problemas, nos tenemos que enfocar en las promesas de Dios. Muchas veces nos enfocamos en el problema y nos desenfocamos de las promesas de Dios, de lo que Dios nos dice. Dice, pídeme. El que pide, recibe. O sea, y siempre y cuando hayamos caído en, no sé, en esa deuda, en ese vicio o en esa enfermedad por que no haya sido provocado, vaya, porque a veces tentamos a enfermar, no sé, por las cosas más comunes, ¿verdad? Gripe o tos, que a veces nos enfermamos por nuestra imprudencia, ¿verdad? De estar comiendo mucho hielo, mucho helado, o andar descalzo, no sé. Pero aún así, Dios tiene misericordia, y si le pedimos perdón por haber sido imprudentes, Él nos ayuda. Pero Él lo que quiere es que dependamos de Dios, que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a confiar en Él. Y fíjese, dice Romanos 8, 35 y 39, yo creo que todos no sabemos esto. Dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Y luego sigue, tribulación, angustia, persecución, A veces hambre, dice, desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte.
somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos separa, nosotros nos separamos. Estamos en la tribulación y nosotros decidimos separarnos. Porque dice Dios, dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí estoy, ¿qué necesitas? No, pues necesito fuerza, ¿verdad? Pero yo quiero ver a la persona que venga y me levante. Y no, entonces yo le comentaba en una junta ahí con la maestra de mi hijo ahí del kinder, hacían esta plática, y yo decía eso, o sea, yo decido quedarme ahí, yo decido enfocarme en el problema, o yo decido quedarme ahí, o yo también puedo decidir levantarme y seguir adelante. Como dice ahí, nada, o sea, dice Dios, mi amor sigue siendo tuyo. O sea, yo te sigo amando en la situación que estés, pero nosotros somos los que a veces nos separamos del amor de Dios. Tribulación, sí, estamos en tribulación y yo decido separarme. Angustia, sí, estoy angustiado y yo decido separarme del amor de Dios. Pero yo, mi amor, dice Dios, nada te va a poder separar de mi amor, del que yo te he dado. La persecución que decíamos en programas No, pasados. pues ya no voy porque mira, ya todos están contra mí. Hoy en día que se va a desatar una persecución, bueno, ya se desató, ¿verdad? Pero hoy más en día, porque hoy la pregunta del millón, ¿verdad? La pregunta del millón es preguntarle al pueblo de Dios si ya se puso la vacuna. Que fíjese, veíamos o creíamos que este virus ya iba de salida, mas sin embargo nos acaban de volver a decir que otra vez se va a empezar a cerrar todo, a prohibir la entrada a niños, a mujeres embarazadas, a adultos mayores, a bajar la reducción de personas en un lugar. Otra vez va a empezar a cerrarse todo. ¿Por qué? Porque viene otra vez una nueva ola del virus más fuerte. Entonces creíamos que ya íbamos de salida, creíamos, pero ahora otra vez vamos a volver al encierro, otra vez. Pues no tanto encierro, porque yo no salgo. Pero digamos a las personas que sí están acostumbrados a salir, vamos a volver a eso. Y viene la persecución. Les decía que apareció una noticia en una de las páginas donde compartimos los videos, donde pedían oración por la gente de la India, porque dice que estaban matando a todos los cristianos y quemando iglesias, que iban más de 100 iglesias quemadas y más de 200 cristianos muertos por no renunciar a su fe y por no quererse poner esta vacuna. Entonces, este texto es muy bonito, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, cuchillo. ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? Y luego termina diciendo, pues nada nos separará del amor de Cristo. Dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quiénes? Aquellos que han tomado las promesas de Dios, aquellos que le han creído a Dios, que han creído en sus promesas, en sus bendiciones, que han creído en el poder de Dios, de que nada de esto, que aunque vengan muchas cosas contra ti, a que vengan muchas circunstancias, o por las circunstancias difíciles que estés pasando, si nos mantenemos firmes, tomados de la mano de Dios, nada nos va a poder separar del amor de Dios ni del camino de Dios. Hermana Angelina Contreras, Dios le bendiga. Hermana Laura, Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que nos están acompañando. Ahorita yo creo que ya no hay excusa, porque ya todos están de vacaciones. Entonces, conéctese para que aprenda junto con nosotros. Entonces,
Estamos hablando de ese poder que Dios nos ha otorgado, de ese poder que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos ha otorgado. Entonces, algo que dice aquí, dice, si el primero le ofreció a Israel una herencia terrenal y unas riquezas naturales, el segundo a nosotros nos ha abierto para todos los que, dice algo muy importante que dice aquí, dice, para todos los que han creído, los almacenes sin límites de Dios y un reino eterno en los cielos. Pero dice los que han creído. Entonces, no es nada más de decir, sí, y decíamos en la enseñanza pasada, creo, de decir sí creo. No, sino que el decir creo va acompañado de fe, como dices ahorita, que en ese momento de tribulación, que en ese momento de persecución, yo siga creyendo que el amor de Dios está conmigo. Porque a veces hasta decimos, no, es que yo siento que Dios no me quiere, porque mira ya cuántos problemas se me vinieron encima, y no nos damos cuenta, y más adelante vamos a llegar a eso, que cada situación que pasamos es porque a veces Dios lo permite, para que nosotros aprendamos a verle el lado bueno a la situación. Entonces, uno como cristiano, como hijo de Dios, siempre va a pasar por tribulaciones, por persecución. Dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien. Dice a los que creen en su nombre. Entonces, fíjese qué importante, dice a los que creen en su nombre, dice todas las cosas les ayudan a bien. A los que no, pues no les va a ayudar a bien, sino que se van a hundir más. Entonces, pero usted y yo creemos en ese Dios poderoso, en ese Dios que nunca nos ha dejado. Entonces sabemos que todo nos va a ayudar a bien. Habló como sabemos que todo va a ayudar. Entonces Dios, cuando confiamos en Él, podemos obtener esta medida de su poder, que es el poder que decíamos, el poder de vencer los problemas. Y también nos da el poder de vencer, el poder de Dios de cambiar nuestra personalidad. Dice ahí sí, como jarochas. Sabemos que dice todo. Ahí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos ayuda a cambiar nuestra personalidad cuando nosotros se lo pedimos, ¿verdad? Porque vemos cristianos de años que siguen teniendo el mismo carácter y escudándose de que yo así soy, o así es el carácter de mi papá, y de ahí por eso nosotros somos así. Cuando Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No hemos entendido que cuando usted y yo, mi hermano, venimos a Cristo, y fíjese que es algo que yo llegué a entender, porque tampoco lo entendía, pero que muy reciente yo dije, es verdad. Cuando usted y yo venimos a Cristo, nuestro papá ya no es el de aquí terrenal. O sea, nuestro papá y nuestra mamá no es el terrenal, sino que ahora somos hijos de Dios. Entonces, ¿de quién debemos de tener el carácter? De nuestro papá, sea, de Dios. Dice su palabra, sed imitadores de mí, no sean imitadores de su papá ni de su mamá. Entonces, quitémonos esa idea de que porque mi papá tiene el carácter así, por eso yo también lo tengo así. No. Venimos a Cristo y somos lavados con la sangre de Cristo, y ya por mis venas ya no corre la sangre de papá, mamá, sino que por mis venas ya corre la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de quién debo de tener genes? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice, menguar para que tú crezcas más en mí. O sea, dice, tomen el ejemplo de mi Padre. ¿Por qué? Porque ya es nuestro Padre, mi hermano. Entonces, yo debo de parecerme a mi papá. Aquí terrenal, pues nos parecemos a papá, mamá cuando nacemos. Pero decía ahorita, venimos a Cristo y yo ya me tengo que parecer a mi papá.
el momento crucial, cuando dice el momento crucial para el cambio, es cuando nosotros empezamos a someter nuestras vidas a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. Decía Jesucristo, yo veo lo que mi Padre, yo hago lo que veo que mi Padre hace. Entonces, nosotros hacemos lo que vemos que nuestro Padre está haciendo. Nosotros nos comportamos como vemos como nuestro Padre se está comportando. Nosotros nos conducimos como vemos que nuestro Padre se está conduciendo. Es como cuando yo era más jovencita, todavía soy joven, pero cuando yo todavía vivía en casa, por el comentario que está haciendo aquí Sammy, que dice, sí, eso yo lo entendí desde el principio cuando oro por mi familia terrenal, digo y cuida de mi papá terrenal, exactamente. Cuando yo estaba en casa, que yo me ponía pues alguna ropa, ¿verdad? Que pues a mí me gustaba. Pero yo recuerdo pues a todos, ¿verdad? A ti también, que mi mamá nos decía, te me quitas esa ropa y te pones otra, porque no me gusta cómo se te ve. Decía mi mamá, allá está, ahí te ponía. Te me le quitas esa ropa y no me dejaba salir hasta que me ponía la ropa que ella quería. Entonces, de la misma manera, Dios nos deja aquí también como vestirnos. O sea, nos deja todo de que cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de hablar. Que nuestros papás dicen, y no diga eso, ¿a quién le ha escuchado decir eso? Entonces dice Dios, ¿a quién les ha escuchado hablar así? Habla, o sea, es nuestro papá, entonces ¿por qué no hacer, si al papá terrenal le hacíamos caso, ¿por qué no hacerle ahora caso a nuestro Padre Celestial? ¿Verdad? Entonces es la misma cosa. Es lo que debemos entender. Cuando venimos a Cristo, dice, una nueva vida comienza. Una nueva vida comienza y lo que éramos antes se queda atrás y una nueva vida comienza, que eso se le llama nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir, dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y empezamos a tener una nueva vida en Cristo, a comportarnos como nuestro Padre. Leíamos el lunes pasado un texto donde dice, no han sabido disfrutar la vida, lo leíamos en otra versión, pero decía más o menos así, no saben disfrutar la vida cristiana porque no han sabido vivirlo en el espíritu. Nuestra vida es espiritual. O sea, ¿por qué no podemos disfrutar la vida en Cristo? Porque todo es espiritual, todo. Decía ahorita, antes se les otorgaba una herencia terrenal, al tiempo del Antiguo Testamento, una herencia terrenal, algo material. Ahora no, dice, ahora se nos ha otorgado a todos los que han creído. Tenemos los almacenes sin límites, pero ¿cuáles? Dice, los celestiales, dice, y un reino en los cielos. Que decíamos, creo que en el programa del miércoles, que no es malo que tengamos dinero, lo malo está cuando nos enfocamos más en lo material y dejamos a un lado lo espiritual. Lo malo está en que cuando nuestra vida refleja más lo material que lo espiritual. Como decíamos antes, al pueblo de Israel las promesas y las bendiciones eran materiales, eran todas terrenales, poseer la tierra, sí. Subir al reino, conquistar naciones, eso era lo que se le prometía al pueblo de Israel. Pero ahora las promesas son espirituales, que son de estas bendiciones que hemos estado hablando, que esas son las riquezas que nos está dando Dios, las espirituales. Cuando nosotros tengamos estas riquezas espirituales, créanme que no nos va a hacer falta nada, que no vamos a tener necesidad de nada, de pedir más, porque con esas bendiciones vamos a estar satisfechos. Pero cuando nos damos cuenta que nos estamos enfocando más en lo material que en lo espiritual, cuando nuestra plática y todo es material, de dinero y nada espiritual, que decíamos, o sea... A mí me gusta mucho cuando voy, bueno, a ti te ha tocado ir, cuando vamos ahí con mi suegra, que está ahí, Olinda, si estás ahí saluda. Me gusta mucho porque empezamos a platicar, ella tiene dudas y pues nosotros en lo que podemos
le respondemos, ¿verdad? Conforme a la Biblia. Y me gusta mucho porque empezamos a sacar temas de la Biblia, como están dando la enseñanza ahí con nuestra hermana Nere, ¿verdad? Que tus pláticas sean cánticos espirituales, himnos espirituales, palabras que honren a Dios, ¿verdad? Que edifiquen. Entonces me gusta mucho porque pues ahí entre todos estamos aprendiendo. Y me gusta porque se van incluyendo y hasta que hacemos el grupito y pues ahí estamos conversando sobre la palabra de Dios. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Mujeres del reino. Mujeres del reino. Dale. Qué bonito cuando nuestras pláticas sean Es que nos da risa, porque porque ahorita pues me mueve mucho, ¿verdad? Entonces, pues hay un poquito ahí raro, pero no, o sea, qué bonito que nuestras pláticas sean así, ¿verdad? Que todo lo que hablamos sea para edificar, como dices tú. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si estamos viviendo una vida en Cristo, una vida verdaderamente en Cristo? Bueno, nada más con tus pláticas tú te das cuenta. Con las pláticas. ¿Cómo saben que uno es cristiano? Por nuestra forma de ser y por la plática. Por la forma de responder, porque a veces vienen y te comentan sus problemas y pues tú les respondes, no, pues mira, pídele a Dios o ponte en oración. O vas con la amiga de que tengo problemas con el esposo, déjalo, tú no tienes por qué estarlo aguantando. Y no, viene con un cristiano y vamos a orar para que Dios trate con el corazón. O sea, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver, entonces, qué diferente. Dice, volvemos a lo que estábamos hablando, dice ahí en Romanos 12:2, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, que ya hemos dicho ese texto muchas veces, ¿verdad? Que estemos renovando nuestra mente para que sepamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque a veces nos quedamos estancados, decíamos, ¿por qué? Porque no renovamos nuestra mente, porque no nos llenamos de la palabra, porque no escudriñamos su palabra, entonces ya no sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros, porque nos quedamos en las escuelitas dominicales de niños y ya no buscamos más, ya no buscamos más de Dios, ya no renovamos nuestra mente ni nuestro entendimiento. Y dice, Dios usa diferentes herramientas para irnos moldeando y ayudarnos a cambiar. Como ayer aquí a mi hermana, mi niño la hizo buscar, porque nos estaban contando la historia de... Es que estábamos contando cuentos y me dice mi sobrino, yo quiero contar la del rey David. La del rey David, y ya nos empieza David a decir, y Goliat. de David y Goliat. Entonces yo le empiezo, dice, y había un hombre con una espada que no dejaba pasar a David. Y le empezamos a decir a nosotros, Goliat, no, enojado, es que tú no sabes, Ira, búscale, no es ese. Y la hizo buscar. Tuve que buscar el video y buscar quién era el hombre que no dejaba pasar a David, y era uno de sus hermanos que le estaba diciendo, pero tú qué estás haciendo, o sea, tú no vas a poder matar a este filisteo, vete a casa a cuidar las ovejas. Era su hermano el que le estaba diciendo, y yo estaba con que era Goliat, ¿verdad? Hasta que dijo, ya ves, es que tú no sabes, tú no ves. O sea, fíjense, hasta con los niños hasta con los niños aprendemos, porque pues, ni yo me acordaba. O sea, uno no se fija en los hermanos, uno se fija que David y Goliat, el rey Saúl, el profeta Samuel, y cuando lo ungió, es lo que nos sabemos. Los autores principales, y ¿verdad? que mató al oso y al león. No nos fijamos en los secundarios, ¿verdad? En los secundarios. Pero miren cómo los niños sí ponen atención en eso. Entonces, buscar, o sea, indagar más, estamos hablando de eso, no quedarnos con David y Goliat. O sea, vete a buscar más quién era el que no le dejaba pasar, quién era el que le decía, no, tú no vas a poder. Entonces, qué importante es eso, ¿no? Qué importante es eso, y pasamos a cuál es el propósito, ¿verdad? ¿Sí, verdad? ¿Cuál es el propósito y la ubicación de este poder? Dice, fíjese, algo bien importante que dice aquí y que yo dije es cierto, ¿verdad? Dice, el poder de Dios es anulado al instante si hacemos algún intento, que era lo que decía casi al principio, por usarlo en unas situaciones que no sean las aprobadas por Él.
Fíjese bien, no lo podemos usar para lo que sea. Y antes de que leyera eso, iba a leer, fíjese, dice Gálatas 5, 22, 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero fíjese algo importante que leyó aquí. El poder de Dios es anulado al instante cuando lo usamos de manera incorrecta. Cuando lo usamos y suele pasar de los dones, ¿verdad? Que Dios da, a veces dice que Dios da dones de sanidad, don de hacer milagros, don de ciencia, de sabiduría. Pero muchas veces hay personas que lo empiezan a hacer o a usar incorrectamente. ¿Cómo dicen? A beneficiarse de ese don económicamente. Es ahí cuando, bueno, dice que los dones son irrevocables, pero dice el poder de Dios es anulado al instante si hacemos algún intento por usarlo en situaciones que no sean las aprobadas por Él. No lo podemos usar para lo que nosotros queramos, ¿verdad? O sea, no podemos, sí, pues ya Dios me lo dio, ya, o sea, es mío y yo lo voy a usar para lo que yo quiera. No, dice es un poder ilimitado, tan irresistible en los cielos como en la tierra, pero no se encuentra a disposición de cualquiera, ni para cualquier cosa. Fíjese bien, no está a disposición de cualquiera, porque si no, imagínate, ¿no? Pues todo el mundo andaría haciendo y deshaciendo. Dice solamente para aquellos que creen, pero también se les deja una condición de que no lo usen para lo que ustedes quieran. O sea, lo vas a usar para lo que esté dentro de mis para límites. Edificación del pueblo de Dios. Si yo tengo un don de sanidad, yo lo voy a usar para edificar a la persona, que la persona sea sana, pero que la gloria se la dé a Dios. Porque a veces decimos, o uno como persona, cuando pido decimos, no, es que la hermana oró por mí y fui sana. Y no decimos, no, es que Dios me sanó. O sea, esas son las palabras, Dios me sanó. Gracias a Dios que usó a la hermana, ¿verdad? Para que orara por mí y Dios me sanó. Entonces, a veces nosotros le damos la gloria al hombre, ¿verdad? Y no, y uno también lo acepta, en vez de decir, no, mi hermano. No, o sea, gracias a Dios que le dio la sanidad, o gracias a Dios que le ayudó a salir de la situación en la que estaba. Pero siempre darle la honra a Dios y usar los dones que tú acabas de decir para edificar a la iglesia, que dice, es para que se edifiquen todos. Todos somos un cuerpo y todos nos debemos ayudar unos a otros, ¿verdad? Porque cuando nos cortamos un dedo, ay, no, que ahí se queda, o sea, no, ¿verdad? Le damos ¿cómo se dice? La atención necesaria, la curamos, le ponemos un curita o algo para que sane rápido. Entonces dice la Biblia, nos compara, ¿verdad? Que como un cuerpo. Todos somos un cuerpo y si alguno de los miembros se duele, pues ahí está, ¿verdad? El hermano, no sé, que tiene el don de sanidad, o el hermano que tiene el don de hacer milagros, o no sé, sí, los dones, utilizarlos para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Y no cobrando, porque hemos conocido personas, ¿verdad? Que cobran, ¿verdad? Ahí haga su petición y done tanto y done tanto dinero y se le va a dar el milagro. Entonces no, o sea, no podemos hacer eso ni hacer uso del poder que Dios nos ha dado. Fíjese la comparación que viene aquí, dice, no es como una toma eléctrica sin protección abierta para que cualquiera conecta a ella lo que le parezca. Dice, no es posible usar el poder de Dios para hacer la voluntad del hombre. Ese poder solo está disponible para que se realice la voluntad de Dios, que es lo que decíamos. No es como dice una corriente eléctrica que todos pueden venir y conectar y hacer uso de como bien le parezca. Dice, no, el poder de Dios es para que se use para hacer la voluntad de Dios, no para hacer la voluntad del hombre. Dice, nadie se puede apropiar de ese poder para hacer lo que le plazca. No obstante, el creyente sí puede y se debe apropiar de él para hacer todo lo que él sabe que le agrada a Dios. Usted y yo sabemos lo que a Dios le agrada, entonces no nos podemos hacer loquitos, ¿verdad? De que no, aparte el Espíritu Santo nos hace ver qué cosas sí le agradan a Dios y
y qué cosas no son agradables a Dios. Entonces, usarlo para lo que le agrada a Dios, como decíamos ahorita, ¿para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar a la iglesia. Entonces, dice... Vamos a cerrar con este texto. Sí, déjame buscar ahí. Vamos a cerrar con este texto para que se quede, para que lo anote, porque con ese vamos a iniciar el próximo programa. Yo se lo voy a leer en una versión y mi hermano se lo va a leer en otra versión. Dice Colosenses 1, del 9 al 11. Por lo cual también nosotros no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, para toda paciencia y longanimidad. Dice aquí, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así preservarán con paciencia en toda situación. Fíjese bien qué explicadito lo da, ¿verdad? Dice, agradándole en todo, de manera que iban digna, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Y luego empieza a decir cómo crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Va a ser de la única manera, dice, que van a prevalecer con paciencia en toda situación. Pero dice espiritual. Entonces vamos a quedarnos con esto en la otra enseñanza la vamos a desarrollar. Llevémonos esto de que este poder está a disposición de nosotros. En estos momentos nosotros podemos tomar este poder siempre y cuando esté dentro de los propósitos de Dios, siempre y cuando lo usemos dentro de la voluntad de Dios, no para beneficiarnos nosotros, sino para hacer la voluntad de Dios. Dice, para saber qué es lo que le agrada a Dios, para saber cuál es agradándole en todo. Entonces, llevémonos este consejo y examinémonos y pidámonos a Dios que nos dé este poder, no de fuerza para hacer, Dios va a poder hacer todo. No, también Dios dice cuándo sí y cuándo no. Y a medida, o sea, Él sabe la medida que se nos da. A veces Dios dice no, todavía no, porque hay que enseñarle a que sepa esperar o hay que enseñarle a que crea. Entonces, a veces Dios no lo permite, como decíamos al principio, inmediatamente, porque nos va a enseñar algo. En otras ocasiones sí, cuando dice no, esta persona ya aprendió, dáselo. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Pero pues lamentablemente muchas de las ocasiones sí batallamos, pero lo importante es de que sigamos ahí insistiendo y sigamos ahí queriendo aprender más. Así es. Entonces Dios les bendiga, gracias por acompañarnos en este lunes, pues no está nublado, ya salió el solecito, en este lunes y inicio de semana. Que tenga un feliz inicio de semana, medite en este consejo de la palabra de Dios, y si hay algo que todavía ahí está estorbando para poder obtener alguna de estas bendiciones, pues pidámosle a Dios, examinémonos, limpiémonos y creámosle a Dios, creamos que estas bendiciones son para nosotros. Entonces, Dios les bendiga, que tengan un feliz inicio de semana. Y vamos a orar para dar por terminado este servicio. Así es. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido aprender el día de hoy. Gracias, Jesús. Gracias porque nos recuerdas que tú nos sigues amando en todo momento. Que a veces somos nosotros los que nos apartamos de ti, pero que tu amor sigue siendo el mismo para con nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dejado,
Gracias por este consejo que tú nos has dado, que es de suma importancia para todos nosotros como hijos tuyos, que conozcamos, Señor, que conozcamos ese gran poder que tú nos has dado, pero también que conozcamos, Señor, y que aprendamos a usarlo de manera que sea tu voluntad, que cada que vayamos a hacer algo, Señor, sea para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, que nos ayudes a quitar todo aquello que a ti no te agrada, que tu Espíritu Santo, Señor, nos fortalezca cada día más. Sabemos que tú ya vienes por tu iglesia y es necesario, Señor, que nosotros estemos limpiando nuestras vestiduras, que nosotros estemos quitando todo aquello que a ti no te agrada, para que el día de que tú vengas, Señor, nosotros podamos tener ese encuentro contigo, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te pido por la familia de mi hermana Marta, Señor. Ayúdales, Señor. Ayúdales a entender, Señor, que no hay otro Salvador sino tú. Obra en cada corazón de su familia. Obra en cada uno de ellos, Señor. Y ayúdale. Ayuda a mi hermana, Señor, a seguir adelante. Fortalécele en gran manera, mi Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza por siempre. Gracias, Señor, por todas estas personas que propusieron en su corazón, Señor, iniciar este día escuchando tu palabra, aprendiendo más de ti. Te pido que les bendigas en gran manera y les ayudes, Señor, en lo que ellos tengan, en las actividades que ellos tengan que hacer durante este día. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que tengan muy bonito día, mi hermano, y pues echarle ganas que ya me lo se acaba la semana. Se crea. Dios le bendiga.